Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso biológico que es fundamental. Cómo una orden del cerebro, una señal nerviosa, le dice a un músculo que se mueva. Es la base de cada parpadeo, cada paso, todo. Exacto. Y para entenderlo mejor, tenemos aquí unos extractos de un texto de fisiología, el Guyton y Hall, capítulo 7. Describe muy bien la conexión nervio-músculo y ese acoplamiento entre la señal eléctrica y la contracción. Efectivamente. Nuestra idea hoy es desglosar esta coreografía biológica, ¿no? Desde que llega el impulso nervioso hasta que el músculo se contrae. Veremos la química, la electricidad, la precisión que tiene todo esto. Suena fascinante. Pues empecemos por el principio de todo. ¿Cómo es esa zona de contacto, esa unión entre el nervio y el músculo? El texto la llama unión neuromuscular, o UNM. Dice que las fibras nerviosas motoras, que son grandes y rápidas, se ramifican al final, ¿no? Y cada ramita inerva a una fibra muscular. Generalmente una unión por fibra, casi siempre. Ajá, y el punto clave ahí es la placa motora terminal. No es solo el final del nervio, es un complejo. La terminación nerviosa se ramifica y se mete como en una pequeña depresión de la superficie muscular. Aunque, ojo, se queda fuera de la membrana del músculo, técnicamente. Y está aislada, dice. Sí, por células de Schwann que la aíslan del entorno. Menciona también la gotera sináptica, que sería esa depresión en el músculo, y el espacio sináptico, esa separación mínima. ¿Cuánto? ¿20, 30 nanómetros? Sí, muy pequeño. Y algo que me llamó la atención, las hendiduras subneurales. ¿Qué son exactamente? Ah, eso es muy interesante. Son como pliegues extra de la membrana muscular, justo en el fondo de la gotera. Su función es genial. Aumentan muchísimo el área de superficie. ¿Para qué? Para que actúe el neurotransmisor. Más superficie, más receptores pueden haber, y la señal se capta mucho mejor. Es pura optimización biológica a nivel microscópico. Y hablando del neurotransmisor, aquí el protagonista es la acetilcolina, la ACH. Dice que se fabrica ahí mismo, en la terminal nerviosa. Y la energía para eso. Viene de las mitocondrias. La terminal nerviosa está llena de mitocondrias que producen ATP, la energía. Con esa energía se sintetiza la ACH y, muy importante, se empaqueta rapidísimo en unas bolsitas, las vesículas sinápticas. Muchas. Muchísimas. Hablamos de unas 300.000 por cada placa terminal. Y cada vesícula tiene, unas 10.000 moléculas de ACH. Están listas para salir. Y en el espacio sináptico hay algo esperando a esa ACH. Mencionaste que se tenía que limpiar rápido. Exacto. Ahí está esperando una enzima, la acetilcolinesterasa. Su trabajo es degradar la ACH casi instantáneamente después de que se libera y actúa. Es vital para controlar la duración de la señal, para que el músculo pueda relajarse y responder de nuevo. Entendido. Ahora, ¿cómo salen esas vesículas? Todo empieza, dice el texto, cuando llega un impulso nervioso, un potencial de acción, a la terminal. Ajá. Ese potencial de acción, esa señal eléctrica, lo que hace es abrir unos canales de calcio que son especiales porque se activan por voltaje. Están en la membrana de la terminal nerviosa. Y el calcio está fuera, ¿no? Mucho más concentrado fuera. Así que cuando se abren estos canales, el calcio, Ca2+, entra masivamente al interior de la terminal. Y esa entrada de calcio, esa es la chispa. Esa es la señal clave, sí. Desencadena una cascada de eventos dentro de la célula. Es complejo, involucra proteínas como la calmodulina, quinasas, las sinapsinas que anclan las vesículas, pero el resultado final es que este flujo de calcio hace que las vesículas se liberen de donde estaban ancladas. ¿Y a dónde van? Se mueven hacia unas zonas específicas de la membrana que dan al espacio sináptico, las zonas activas. Ahí se fusionan con la membrana y liberan todo su contenido de ACTH. Es un proceso llamado exocitosis. ¿Y cuántas vesículas se liberan con un solo impulso nervioso? Se calcula que unas 125 vesículas. Puede no parecer mucho comparado con las 300.000 que hay, pero es suficiente. Lo importante aquí es, la entrada de calcio es el gatillo directo para que se libere la ACH. Sin calcio no hay liberación. Vale, entonces la ACH ya está en el espacio sináptico. Cruza esa mini brecha. ¿Y qué encuentra en la membrana del músculo?
Ahí la esperan los receptores de acetilcolina. Son proteínas especializadas que están incrustadas en la membrana muscular, sobre todo concentradas cerca de esas hendiduras subneurales que mencionamos. Maximizando la posibilidad de encuentro. Exacto. ¿Y cómo son esos receptores? ¿El texto los describe como bastante grandes y complejos? Sí, lo son. Son básicamente canales iónicos activados por ligando. El ligando, o sea, la molécula que los activa, es la ACH. Son proteínas grandes formadas por 5 subunidades que forman un tubo, un canal, a través de la membrana. La combinación de subunidades es específica, 2 alfa, una beta, una delta, una épsilon en el adulto. Y normalmente están cerrados. Pero, ¿qué pasa cuando llega la ACH? Dices que se necesitan 2 moléculas. Correcto. Cuando 2 moléculas de ACH se unen específicamente a las subunidades alfa, el receptor cambia de forma. Es como si girara una llave y ¡pum!, se abre el canal central. ¿Y qué pasa por ese canal? Iones positivos. Tiene el tamaño justo y cargas adecuadas para dejar pasar cationes importantes como el sodio, Na+, el potasio, K+, y también algo de calcio, Ca2+. Los iones negativos, como el cloruro, son repelidos. De esos iones positivos, ¿cuál es el que realmente hace la diferencia cuando se abre el canal? El sodio, sin duda. El Na+. Hay 2 razones principales. Primero, hay mucho más sodio fuera de la célula que dentro. Y segundo, el interior de la célula muscular en reposo está muy negativo, como a menos 80 o menos 90 milivoltios. O sea que lo atrae fuertemente. Exacto. Hay un gradiente eléctrico y químico que empuja al sodio hacia adentro con mucha fuerza en cuanto se abre la puerta. El potasio, en cambio, tendería a salir, pero el potencial negativo lo frena. Entonces entra mucho sodio, mucha carga positiva. ¿Y eso qué provoca localmente? Provoca un cambio rápido en el potencial de la membrana justo en esa zona, en la placa motora. Se vuelve mucho menos negativo, incluso positivo por un instante. A esto se le llama el potencial de placa terminal, o PPT. Es una despolarización local, el primer evento eléctrico en el músculo. Pero has dicho local. Si es solo ahí, en la unión, ¿cómo se entera el resto de la fibra muscular que puede ser muy larga de que tiene que contraerse? No parece que el PPT solo pueda hacerlo. Muy buena pregunta. El PPT es como el encendido, pero no es el motor principal de la propagación. Para que la señal llegue a toda la fibra, ese PPT tiene que ser lo suficientemente fuerte. Tiene que alcanzar un umbral. Un nivel mínimo de voltaje, digamos. Exacto. Un cambio de unos 20-30 milivoltios por encima del potencial de reposo. Si el PPT logra superar ese umbral, entonces sí que activa otros canales diferentes que están en la membrana muscular cercana, los canales de sodio activados por voltaje. Ah, esos sí suenan a los que propagan señales en los nervios. Correcto, son muy parecidos. Su apertura desencadena una entrada masiva y autorregenerativa de sodio, mucho mayor que la inicial del PPT. Y esto genera una gran despolarización que ya no es local. Es el potencial de acción muscular. Y ese sí viaja. Ese sí, es una onda eléctrica que se propaga activamente por toda la superficie de la fibra muscular, como una mecha que se enciende. Asegura que la señal de contracción llegue a todas partes casi simultáneamente. Por eso, si el PPT es débil, por ejemplo, por efecto de alguna toxina o enfermedad, no llega al umbral, no hay potencial de acción y el músculo no se contrae. Volvamos un momento a la limpieza. La acetilcolinesterasa. Mencionaste que era muy rápida. ¿Cuánto? ¿Y qué pasa con lo que queda después de que actúa? Es rapidísima. Hablamos de milisegundos, casi instantánea a escala biológica. Lo que hace es romper la ACH en 2 partes, acetato y colina. El acetato se va, pero la colina, esa es valiosa. Se reutiliza. Sí, la terminal nerviosa la recapta activamente, la mete de nuevo dentro y la usa para fabricar más ACH. Es un reciclaje muy eficiente. Todo el ciclo, liberación, acción sobre el receptor, degradación por la enzima y recaptura de la colina, ocurre en unos 5 a 10 milisegundos. Rapidísimo. Permite que la unión esté lista para otra señal enseguida. Y relacionado con esto, hay algo importante.
el factor de seguridad. Normalmente, la cantidad de ACH que se libera y el tamaño del PPT que genera es bastante más grande de lo estrictamente necesario para llegar al umbral. ¿Cómo cuánto más grande? Unas 3 veces, más o menos. Este margen, este factor de seguridad, asegura que incluso si hay pequeñas fluctuaciones, la señal casi siempre pase del nervio al músculo. Es un sistema robusto. Suena bien, pero puede fallar. ¿Qué pasa si se le exige demasiado al sistema? Una estimulación muy intensa y seguida. Buena pregunta. Aunque es robusto, sí puede haber fatiga, pero en condiciones extremas. Si estimulas el nervio a frecuencias altísimas, más de 100 veces por segundo durante varios minutos, pues las vesículas listas para liberarse pueden empezar a agotarse. Se gastan más rápido de lo que se rellenan. Exacto. Se llama fatiga de la unión neuromuscular. El PPT se hace más pequeño y puede que ya no alcance el umbral. Pero, insisto, esto es raro en la vida normal. Se necesita una actividad muscular realmente extenuante para que ocurra a nivel de la unión. Antes dijimos que el potencial de acción muscular es parecido al nervioso, pero hay diferencias que el texto resalta. A ver. Primero, el potencial de reposo del músculo es más negativo, sobre menos 80 a menos 90 milivolts. Segundo, el potencial de acción en sí dura un poco más, de 1 a 5 milisegundos, que es como 5 veces más que en un nervio motor grande. ¿Y la velocidad? La velocidad de conducción por la fibra muscular es mucho más lenta, unos 3 a 5 metros por segundo. Compáralo con la velocidad del nervio motor que lo inerva, que es muchísimo más rápida. Es como pasar de una autopista a una calle local. Vale, entonces ya tenemos ese potencial de acción muscular viajando por la superficie de la fibra. Pero las proteínas que se contraen, las miofibrillas, están dentro, en lo profundo de la célula. ¿Cómo llega la señal hasta ellas tan rápido para que todo se contraiga a la vez? Ahí entra la segunda parte clave, el acoplamiento excitación-contracción. Y la estructura estrella aquí son los túbulos transversos, o túbulos T. Túbulos T. Sí, son como invaginaciones, como túneles de la propia membrana celular, el sarcolema, que se meten hacia adentro, perpendicularmente, atravesando la fibra de lado a lado y ramificándose entre las miofibrillas. O sea, son extensiones de la membrana superficial hacia el interior. Exactamente. Y como son parte de la membrana, cuando el potencial de acción viaja por la superficie, también se mete y viaja por las paredes de estos túbulos T. Es la forma de llevar la señal eléctrica al corazón de la célula muscular de forma rápida y sincronizada. Y cerca de sus túbulos T, el texto describe otra red de membranas internas, el retículo sarcoplásmico, o RS. ¿Qué hace este? El RS es una red muy extensa que envuelve literalmente a cada miofibrilla. Su función primordial es ser un almacén gigante de iones calcio, Ca2+. Tiene unas partes ensanchadas, las cisternas terminales, que se colocan justo al lado de los túbulos T. Forman como un sándwich, túbulo T en medio y una cisterna de RS a cada lado. Entiendo. Túbulo T con la señal eléctrica y RS al lado con el calcio guardado. ¿Y cómo se comunican? ¿Ahí está el acoplamiento? Ahí mismo, en la membrana del túbulo T, hay unas proteínas que sienten el voltaje, los receptores de dihidropiridina, o DHP. Cuando el potencial de acción pasa por el túbulo T, estos receptores DHP lo detectan. ¿Y qué hacen? Lo increíble es que están conectados físicamente, como si se dieran la mano, con otros canales que están en la membrana del RS, justo en las cisternas. Esos son los canales de liberación de calcio, también llamados receptores de rianodina, o RIR. O sea que el cambio de voltaje en el DHP, del túbulo T, le da una señal al RIR del RS para que se abra. Exacto. Es como si el DHP tirara de una palanca que abre el canal RIR. Y como el RS está hasta arriba de calcio, Se libera todo. se libera una cantidad enorme de calcio desde el RS hacia el citoplasma muscular, el sarcoplasma, justo donde están las miofibrillas esperando. Y ese aumento brutal y repentino de la concentración de calcio libre en el sarcoplasma puede subir hasta 500 veces el nivel normal. Es la señal final.
Es el calcio el que interactúa con las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, y permite que se deslicen unas sobre otras, produciendo la contracción muscular. El cómo lo hace exactamente es tema de otro capítulo, pero el calcio es el interruptor final. Vale. El calcio inicia la contracción. Y para que el músculo se relaje, ¿qué tiene que pasar? Pues hay que quitar ese calcio del medio rápidamente. Hay que sacarlo del sarcoplasma. Y de eso se encarga otra proteína, una bomba de calcio, llamada cerca, que está en la membrana del RS. Una bomba, o sea, gasta energía. ¿Sí? Utiliza ATP para bombear activamente el calcio desde el sarcoplasma de vuelta hacia el interior del RS, incluso en contra de la concentración que ya es alta dentro. Y dentro del RS hay otra proteína, la calcicoestrina, que ayuda a secuestrar el calcio, permitiendo almacenar aún más. A este subidón y bajón rápido de calcio se le llama el pulso de calcio. ¿Cuánto dura este pulso? En el músculo esquelético es muy corto, alrededor de unos 120 de segundo, unos 50 milisegundos. Por eso, si se necesita mantener una contracción, hacen falta potenciales de acción repetidos, uno tras otro, para mantener los niveles de calcio elevados en el sarcoplasma. El material que revisamos también menciona algunas enfermedades, cuando las cosas no van bien. Una es la miastenia gravis. ¿Qué pasa ahí? Es una enfermedad autoinmune. El propio sistema inmunitario de la persona fabrica anticuerpos que atacan a los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. A sus propios receptores. Exacto. Los bloquean o los destruyen. Como resultado, hay menos receptores funcionando, la señal de la ACH llega más débil, los PPT son más pequeños y a veces no alcanzan el umbral para disparar un potencial de acción. Y eso causa debilidad muscular. ¿Sí? Una debilidad que empeora con el uso repetido del músculo. Puede llegar a ser muy grave si afecta los músculos de la respiración. ¿Y hay tratamiento? Se puede mejorar la transmisión con fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, como la neostigmina. Al bloquear la enzima que degrada la ACH, la poca que se libera dura más tiempo en la sinapsis y tiene más chance de encontrar un receptor funcional. Alivia los síntomas aunque no cura la enfermedad. También se nombran otros fármacos que actúan en la unión neuromuscular, ¿no? Como un punto de acción importante. Claro, es un sitio clave. Hay sustancias que imitan a la ACH, los agonistas, pero que la enzima no destruye bien, como la metacolina o la nicotina. Causan estimulación prolongada, espasmos. Y otros que bloquean la enzima. Sí, los inhibidores de la colinesterasa. Algunos, como la neostigmina, tienen un efecto de horas. Otros, como ciertos gases nerviosos, la inhiben por semanas y son letales porque causan espasmos musculares continuos, incluyendo los respiratorios. Y los bloqueadores, como el curare. Esos hacen lo contrario. Compiten con la ACH por el sitio de unión en el receptor, pero no lo activan. Impiden que la ACH funcione, así que no hay PPT, no hay potencial de acción, y el resultado es parálisis muscular. Se usan en cirugía para relajar los músculos. Y un último caso clínico. La hipertermia maligna. El nombre ya asusta. Y con razón, es una emergencia médica grave. Ocurre en personas que tienen una predisposición genética, mutaciones en los receptores RYR del RS, o a veces en los DHP. ¿Y qué la desencadena? Ciertos anestésicos generales, como el alotano, o relajantes musculares, como la succinilcolina. En estas personas susceptibles, estos fármacos provocan una liberación masiva, exagerada y descontrolada de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Una fuga total de calcio. ¿Y las consecuencias? Terribles. Contracción muscular masiva y sostenida por todo el cuerpo, rigidez, el metabolismo se dispara brutalmente generando muchísimo calor, hipertermia, se produce ácido láctico, acidosis, puede haber destrucción de músculo, rabdomiólisis, liberación de potasio que afecta al corazón. Una crisis metabólica total. Exacto. Requiere acción inmediata, enfriar al paciente y administrar un fármaco específico, el dantroleno, que actúa inhibiendo directamente esa liberación anormal de calcio desde el RS. Es realmente increíble pensar en toda esta secuencia, tan compleja, ¿no? Eventos eléctricos, químicos, proteínas que cambian de forma, iones que se mueven. Todo perfectamente sincronizado en una fracción de segundo para algo que hacemos sin pensar, como mover un dedo. Totalmente de acuerdo.
La precisión es asombrosa. Y hemos visto cómo un fallo en un solo punto de la cadena, un receptor que no funciona, un canal de calcio que se abre de más, una enzima que falta, puede tener consecuencias enormes, desde una simple debilidad hasta una crisis potencialmente mortal. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea principal de todo esto, ¿cuál sería? Quizás la idea del equilibrio delicado. La comunicación entre nervio y músculo es un baile molecular perfectamente coreografiado y regulado. Entender cada paso, desde la vesícula que libera ACH hasta el ion de calcio que entra al RS, no solo nos muestra la elegancia de la biología, sino que nos da herramientas para entender y tratar enfermedades que afectan a millones de personas en su capacidad de moverse. Y para cerrar, una reflexión para quienes nos escuchan. Pensemos en la velocidad, la fiabilidad con la que este sistema funciona millones, miles de millones de veces cada día en nuestro cuerpo, sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Qué otros sistemas biológicos, igual de complejos, igual de críticos, estarán operando ahora mismo justo por debajo del umbral de nuestra conciencia? Da que pensar, ¿verdad?